Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era hijo de Lady Nagant? O, Project Velocity. O su traducción al español Proyecto Velocidad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, D, 3, M Art. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 7. Evaluación, parte 1. Como era habitual en el proyecto Velocity dedicar tiempo a preparar a los nuevos aprendices, la primera evaluación importante de Izuku y Bakugo no se realizó hasta que cumplieron 8 años. Sabiendo esto de antemano, Mareo aprovechó cada segundo para preparar a los chicos. Tenía fe en que aprobarían, pero con la edad se había vuelto más precavido. Estaba seguro de que la presidenta intentaría que la evaluación tuviera un nivel ridículo. Intentaría hacer creer que los chicos no eran aptos para ser héroes profesionales. Como si no cumplieran con los estándares de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, con sus propios estándares. Esta vez, Mareo no quería correr ningún riesgo. La evaluación estaba programada para el 24 de julio y Mareo tenía la fecha marcada en su calendario con un gran círculo rojo. A medida que se acercaba el fatídico día, intentaba no estresarse demasiado. Sin embargo, se encontraba buscando su cigarrillo en el bolsillo interior cada vez con más frecuencia. Estaba seguro de que lo estaba manejando bien, ya que nadie le preguntaba ni le decía que parecía estresado. Excepto su esposa. Claro, ella lo conocía a la perfección, así que no había forma de engañarla. El día de la evaluación, Izuku se despertó con su alarma, la canción de All Might, a las 7 de la mañana. Con un pequeño bostezo, Izuku extendió la mano y presionó el botón de apagado, y el silencio llenó su habitación. Se incorporó en la cama y sacudió la cabeza para despejar su mente. Tras otro pequeño bostezo, Izuku se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. Abrió la persiana sin pensarlo para que entrara la luz del sol, ya que era de esas personas que no podían conciliar el sueño si había luz en su habitación. En cuanto la luz del sol le dio directamente en los ojos, Izuku sintió que se despertaba. Esto le permitió fijarse en lo que veía por la ventana y en el día. Parecía que iba a hacer calor y sol, perfecto para ir a la playa y nadar en verano. Por desgracia, iba a pasar la mayor parte del día en casa. Alejándose de la ventana, Izuku se apartó el pelo, que no paraba de crecer, de la cara. El simple hecho de apartarse el pelo le recordó por qué tenía que levantarse tan temprano. Izuku cruzó su habitación y salió perezosamente al pasillo. Al llegar al baño, entró. Una vez dentro, se miró en el espejo y vio lo largo que se había puesto el pelo. A pesar de habérselo cortado hacía solo 3 semanas, ya le llegaba más allá del cuello. Izuku suspiró, como si mantener el pelo a un largo normal fuera una batalla que duraría toda la vida. Apartándose de su reflejo, Izuku se dirigió a la ducha, corrió las cortinas y abrió el grifo del agua caliente. Mientras esperaba a que el agua se calentara, volvió al lavabo y cogió su cepillo y pasta de dientes. Tras humedecer el cepillo y aplicar pasta, Izuku se dispuso a cepillarse los dientes. Aunque Izuku solía llegar a casa cansado o agotado después de entrenar, Inko nunca le permitía descuidar su higiene. Para cuando terminó de cepillarse los dientes, la ducha ya tenía una temperatura agradable. Izuku se quitó el pijama y se metió en la ducha. El poco sueño que le quedaba desapareció rápidamente al sentir el agua caliente sobre su cuerpo. Estirando el cuello y los hombros, Izuku estaba a punto de relajarse un poco. Pero entonces llegó el momento de comenzar su rutina matutina de ducha, que empezó aplicándose una cantidad exagerada de champú en el pelo. Dado que era, sin duda, una de las partes más importantes de su peculiaridad, Mareo e Inko se aseguraban de que su cabello estuviera siempre limpio y sano.
Al principio, Izuku no les hacía caso y usaba la cantidad habitual de champú. Sin embargo, tras notar cómo afectaba a su bala, Izuku cambió rápidamente a la cantidad recomendada. Una vez que el cabello de Izuku estuvo cubierto de champú, lo dejó actuar. Mientras el champú penetraba en su cabello y cuero cabelludo, Izuku se dispuso a lavarse el resto del cuerpo, comenzando por la parte superior y bajando gradualmente. Una vez terminada esa tarea, se inclinó hacia adelante y puso su cabello bajo el chorro de agua. Con los dedos, extrajo la gran cantidad de champú de su cabello. Con la cantidad que había usado, tardó apenas 2 minutos en enjuagarlo por completo. Sin embargo, eso no significaba que hubiera terminado. Cogió un cepillo de silicona y lo cubrió de champú. Luego, se lo aplicó directamente en el cuero cabelludo. Tras 5 minutos, Izuku se enjuagó el champú y cerró el grifo. Guardó el cepillo en su sitio, agitó el frasco de champú y vio que aún le quedaba un cuarto. Justo lo que necesitaba, ya que lo había abierto la semana anterior. Izuku se peinó el cabello hacia atrás con el dedo, luego abrió las cortinas y salió a la alfombra de baño. Tomó una toalla y se secó el cuerpo, envolviéndosela alrededor de la cintura. El último paso de su rutina de baño fue acercarse al lavabo y usar el secador para secarse el cabello, ya que pronto se había descubierto que usar una toalla para secarlo hacía que su cabello se enredara y se convirtiera en balas de mala calidad. Izuku se tomó su tiempo para secarse el pelo, pues era la razón por la que tenía que levantarse temprano, ya que era lo que más tiempo le llevaba. Finalmente, una vez seco, apagó el secador y lo dejó sobre la encimera. Normalmente no le importaba dejar que su cabello cayera al natural, pero con lo largo que lo tenía y la evaluación que se avecinaba, sabía que tenía que arreglarlo, así que cogió un peine y empezó a peinarlo. Una vez que Izuku encontró el peinado que le gustaba, cogió un bote de laca de debajo del lavabo. Tras asegurarse de que su cabello se mantendría en su sitio, devolvió la laca y salió del baño. Se apresuró a bajar por el pasillo y regresó a su habitación. Después de colgar la toalla en una percha detrás de la puerta, se vistió con unos vaqueros azules, un cinturón y una camiseta de All Might, pues no importaba a dónde fuera, iba a llevar algo de All Might. Una vez vestido, Izuku cogió un par de calcetines y bajó las escaleras. Se dirigió a la cocina y vio que Inko ya estaba preparando el desayuno. Empezó a sentarse a la mesa, pero se detuvo al oír que llamaban a la puerta principal. Debe ser Katsuki, ¿puedes llamar a Zuzu?, dijo Inko mientras terminaba el desayuno. Izuku asintió, giró sobre sí mismo en el suelo de madera y se dirigió a la puerta principal. Ya sabía quién era, así que abrió y se encontró con Bakugo. Llevaba unos vaqueros parecidos a los de Izuku, pero con una camisa naranja quemada con una X negra en la espalda. Tenía un brillo en los ojos y una sonrisa pícara. Hola Kacchan, dijo Izuku, haciéndose a un lado para dejar pasar a Bakugo. Sí, Chop, dijo Bakugo, intentando que un apodo se le quedara, como Izuku había hecho con Kacchan. Pero por mucho que lo intentara, ningún apodo se le quedaba, algo que a Bakugo le resultaba exasperante. Lo siento, pero eso está reservado para el sensei Itomo, inténtalo de nuevo. Dijo Izuku, con una gran sonrisa en el rostro, pues sabía lo que su mejor amigo estaba intentando hacer. Chicos, el desayuno está listo, gritó Inko desde la cocina. Los dos se dirigieron rápidamente al comedor, donde Inko les había preparado tazones de arroz con pescado y huevo. Todos se sentaron, dieron gracias y comenzaron a comer. Mientras comían, Bakugo se giró hacia Izuku y, con la boca llena de pescado, le preguntó: ¿Estás listo para superar con creces cualquier prueba que Mareo nos haya preparado hoy? Izuku se aseguró de tragar el arroz que tenía en la boca antes de hablar. Sí, estoy seguro de que podremos pasar las pruebas. Solo me preocupa que el primer ministro Renzo y el jefe de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes estén allí. Luego, Izuku tomó un pequeño sorbo de leche para acompañar el arroz y el pescado. El comentario de Izuku tomó a Bakugo por sorpresa. No sabía que el primer ministro de Japón y el presidente del HPSC estarían allí. Esto hizo que Bakugo se atragantara con el pescado y tuviera que beber agua rápidamente para poder tragarlo. Luego tuvo que respirar hondo varias veces antes de poder hablar. Una vez que pudo hablar, preguntó: ¿El primer ministro de Japón estará allí? Sí, dijo Izuku con un tono despreocupado, como si no acabara de soltar una bomba figurada en el regazo de Bakugo. Inko se quedó paralizada al dar un bocado al pescado. Sabía que el primer ministro estaría allí ese día, ya que Mareo la había llamado la noche anterior. Inko miró a Izuku de reojo. ¿Cómo se había enterado?
Inko se aseguró de que la puerta estuviera cerrada y de que Izuku estuviera en la cama. ¿Cómo te enteraste de eso, Zuzu? Preguntó Inko, y luego se llevó el pescado a la boca. Le gustaba pensar que tenía una relación lo suficientemente buena con su hijo como para que él fuera sincero sobre algo así. Izuku se giró hacia su madre y le dedicó una sonrisa de satisfacción. Escuché a Mareo hablando con Enkito la semana pasada. Estaban hablando de sus preparativos de viaje para asegurarse de que llegara sano y salvo. Fue genial oírlo, dijo Izuku mientras terminaba su desayuno y se dirigía a la cocina para dejar su plato en el fregadero. Oye, cerebrito, ¿no pensaste que sería buena idea informarme también de eso? Dijo Bakugo, lanzándole una mirada fulminante a su mejor amigo. Bakugo era inteligente y confiaba en sus habilidades, pero para algo tan importante, necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Izuku cruzó el comedor dando saltitos y subió a cepillarse los dientes. Antes de desaparecer de la vista, gritó. ¿Qué? Acabo de hacerlo. Hace unos segundos, de nada. Eso no está permitido, no puedes hacer eso. Bakugo resopló, al menos podrías habérmelo dicho ayer, así habría tenido tiempo de prepararme mentalmente. Bueno, tienes 10 minutos para prepararte, luego nos vamos, dijo Inko mientras terminaba de comer y bebía el resto de su vaso de agua. Rápidamente dejó el plato y los cubiertos en el fregadero, luego tomó las llaves y el bolso de la encimera. Bakugo terminó rápidamente su desayuno y puso los platos en el fregadero. Luego se dirigió a la puerta principal para esperar, mientras Izuku terminaba de cepillarse los dientes. Después de asegurarse de que todo estuviera listo, Inko acompañó a los dos chicos hasta el coche. Una vez en el coche, Inko lo encendió y salió del barrio. Mientras conducían por la ciudad, Izuku y Bakugo comentaban las pruebas que creían que Mareo les habría preparado, mientras Bakugo seguía molestando a Izuku por no haberle contado nada sobre el primer ministro. Al llegar, Inko se detuvo frente a la puerta y escaneó su pase de estacionamiento. Cuando la puerta se abrió, Inko entró y se dirigió al aparcamiento que estaba al lado del edificio. Tras aparcar y apagar el coche, el trío salió y rodeó el edificio hasta la entrada. Izuku les abrió la puerta y, una vez dentro, se dirigieron al ascensor. Inko lo llamó y, cuando llegó, entraron. Izuku pulsó el botón del quinto piso y subieron en silencio hasta la quinta planta. Al llegar al quinto piso, encontraron a Mareo y su equipo, junto con la presidenta de la HPSC y el primer ministro Renzo, esperándolos. Mareo los miró por encima del hombro y les dedicó una sonrisa a los dos chicos. No era necesario que vieran lo nervioso que estaba por las próximas pruebas. Buenos días, chicos. Hoy es su primer examen para ver cómo han evolucionado sus habilidades y peculiaridades durante su entrenamiento en el proyecto Velocity. ¿Están listos? Izuku y Bakugo salieron del ascensor, hicieron una reverencia y dijeron: Sí, señor. En la primera etapa demostrarás los límites de tus peculiaridades y tu control sobre ellas. La segunda etapa pondrá a prueba tus habilidades físicas, la preparación física estándar de la escuela secundaria, y luego practicarás judo y karate para demostrar tu destreza. La tercera etapa evaluará tus habilidades mentales, razonamiento deductivo, percepción espacial y nivel general de inteligencia. ¿Entendido? Dijo Mareo. Sí, señor, respondieron Izuku y Bakugo, volviéndose hacia el primer ministro Renzo y la presidenta e inclinándose en señal de respeto. Esto enfureció a la presidenta, quien había venido a buscar fallos en el programa de Mareo y sabía que los dos chicos se lo pondrían difícil. A pesar de tener 8 años, se comportaban como jóvenes bien educados. Katsuki Bakugo, comencemos contigo, dijo Mareo, indicándole a Bakugo que se acercara. Bakugo se dirigió a Enkito, quien sacó y colocó un brazalete negro en cada muñeca de Bakugo. Presionó los botones de la parte posterior y esperó hasta que se pusieron naranjas. Satisfecha con esto, Enkito sacó 2 pequeños discos plateados y los colocó alrededor del hombro de Bakugo, de modo que los sensores descansaran sobre sus escápulas. La pantalla detrás de Mareo se conectaba a los brazaletes de Bakugo y mostraba una línea recta en la parte inferior de un gráfico. Izuku miró el gráfico y vio que mostraba 1 kilogramo por metro cuadrado. Bakugo siempre miraba la pantalla y comprendía para qué servía. Por fin he encontrado una manera de poner a prueba lo fuerte que es realmente mi don. Sí, dijo Mareo, y luego se dirigió al primer ministro Renzo y le explicó. Con el don del joven Bakugo, fue todo un reto, ya que no podíamos simplemente ponerlo a golpear una máquina de boxeo y cualquier sensor que instaláramos, su don lo destruiría. Así que optamos por otra solución.
Los dispositivos en los brazaletes son similares a almohadillas de masaje eléctricas. Sin embargo, en lugar de enviar impulsos eléctricos, los miden a medida que la mente de Bakugo los envía a sus manos para activar su don, como flexionar los músculos. Esto, junto con los sensores en sus hombros, nos permitirá obtener una lectura de cuánta energía cinética genera su don. Para comprobar que el equipo funcionaba, Bakugo encendió unas pequeñas explosiones en su mano. La gráfica del sensor se movía ligeramente cada vez que encendía una. Mareo, señor, los sensores parecen funcionar y están detectando el don de Bakugo, dijo uno de los trabajadores del proyecto Velocity. Bien. Joven Bakugo, comencemos con la demostración. Un 80% debería ser suficiente por ahora. Queremos guardar algo para después, dijo Mareo mientras cruzaba los brazos y esperaba a que la presidenta y el primer ministro Renzo salieran volando. Bakugo asintió, indicándole a Enkito que retrocediera, se crujió los nudillos y extendió las manos hacia adelante con las palmas abiertas. Sonrió ampliamente y gritó: «Vete al infierno». Flexionó ambos brazos y su sudor se incendió. Mientras Bakugo se esforzaba por mantenerse firme, la mayoría de los demás tuvieron que hacer lo mismo. Izuku simplemente se quedó quieto, e Inko tuvo que usar un poco su don para anclarse al suelo. En cuanto terminó la explosión inicial y Bakugo apartó el humo de delante de su cara, Mareo miró la pantalla y analizó la gráfica. La explosión duró solo 2 segundos, pero la gráfica empezó a descender hasta 0. Sin darle importancia, Mareo movió el sensor hasta encontrar el punto más alto de la gráfica. Sonrió al encontrar el número e hizo unos cálculos rápidos. Enhorabuena, joven Bakugo. Has generado 50.000 kilogramos por metro cuadrado. Eso es un poco menos de la mitad de la fuerza que genera un coche promedio en un choque a 95 km por hora. Bien hecho. Impresionante demostración de poder, dijo el primer ministro Renzo mientras se sacudía el humo del pelaje. Aunque el poder no es nada sin control, ¿qué tienes preparado para demostrar su nivel de control? Una habilidad en la que el joven Bakugo ha estado trabajando durante algún tiempo, dijo Mareo mientras reiniciaba el gráfico y pulsaba un botón del teclado. Unos paneles en el suelo y el techo se abrieron, y un objetivo rojo apareció en la habitación. Había un total de 50 objetivos, ninguno cerca del otro. Un ejercicio que el joven Bakugo ayudó a diseñar. El objetivo es que destruya cada objetivo sin que sus pies toquen el suelo. La señora presidenta se burló y dijo: «Esperas que vuele, pero su peculiaridad no muestra ninguna manera de lograr tal cosa». Era una idea tan tentadora, ya que cada peculiaridad tenía un conjunto de habilidades definido, y los héroes eran unos idiotas por intentar algo que su peculiaridad obviamente no podía hacer. Mareo frunció un poco el ceño, pero rápidamente recuperó una expresión neutral. Estaba más que feliz de demostrarle a la presidenta que estaba equivocada, y desde su primera impresión sobre la creencia de Mareo acerca de la ventaja aérea de Bakugo, había estado esperando el momento oportuno para hacerlo. No sin cierto control. Joven Bakugo, puedes empezar cuando estés listo. Bakugo asintió, luego se dejó caer al suelo para hacer unas flexiones rápidas y se puso de pie. Después, dio unos pasos corriendo y, justo antes de cruzar una línea invisible, puso las manos detrás de él y provocó una explosión. La explosión tuvo la fuerza suficiente para lanzarlo a toda velocidad hacia el primer objetivo. Cuando Bakugo se acercaba al primer objetivo, extendió la mano derecha y lo hizo estallar. La explosión le hizo perder algo de impulso, y Bakugo comenzó a caer, pero antes de tocar el suelo, dirigió otra explosión hacia arriba, hacia el siguiente objetivo. Al llegar a él, lo pateó mientras giraba para disparar inmediatamente hacia el tercer objetivo. La presidenta no parecía muy contenta con esto, se cruzó de brazos y bajó la mirada. Sin embargo, el primer ministro Renzo observaba la gráfica, que subía vertiginosamente cada vez que Bakugo provocaba una explosión. Esta vez, los sensores registraban solo 2.000 kilogramos por metro cuadrado, más que suficiente para lanzar a Bakugo por los aires. Parte del ejercicio consiste en que el chico no toque el suelo, pero se mueve tan rápido que sería difícil saber si lo hizo, dijo el primer ministro Renzo mientras intentaba seguir la figura borrosa en la que se había convertido Bakugo. Era evidente que Bakugo había realizado este ejercicio, o uno similar, muchas veces. Esa parte se basa más en el código de honor, pero el joven Bakugo es un chico testarudo y orgulloso, y hará todo lo posible por cumplir con todos los aspectos de cualquier ejercicio de entrenamiento, explicó Mareo mientras una serie de explosiones resonaban y la gráfica subía cada vez.
Unos segundos después, Bakugo cayó al suelo lejos del grupo y rodó para levantarse. Si lo completas en 3 minutos y 32 segundos, superarás tu récord por 5 segundos, dijo Enkito mientras ponía en marcha el cronómetro. Bakugo sonrió con picardía, se secó las manos en las piernas y se acercó a Izuku, quien le dedicó a su mejor amigo un pequeño y lento aplauso. Vaya, dijo Izuku con sarcasmo, pero aún así impresionado. Sabía cuánto valoraba Bakugo su don y su poder. Así que, cuando alguien parecía no estar impresionado, Bakugo se lo tomaba como algo personal. Capítulo 8. Evaluación, parte 2. Ante el comentario de Izuku, Bakugo comenzó a gruñir, pero como sabía que todo era una broma, no hizo mucho. Mareo examinó el gráfico que registraba el Kir de Bakugo durante unos segundos y luego lo cerró. Después se giró hacia Izuku y dijo: «Joven Midoriya, ahora es tu turno». Izuku se giró y asintió a Mareo, quien tomó un maletín negro del escritorio y se lo entregó a Enkito. Enkito tomó el maletín de su jefe con un gesto y luego se dirigió a un lugar apartado del grupo. Izuku la siguió, sabiendo ya lo que contenía el maletín. Una vez que llegaron al lugar, Enkito dejó el maletín en el suelo mientras Izuku se arrodillaba con la pierna derecha extendida y la izquierda levantada. Cuando Enkito abrió el maletín y empezó a sacar un dispositivo, Izuku apoyó la mano izquierda en la rodilla izquierda mientras extendía el brazo derecho y lo apoyaba en la mano izquierda. Luego, flexionó el antebrazo derecho, y sus dedos se alargaron, se curvaron y se estrecharon al fusionarse, adoptando la forma de un cilindro hueco. Su muñeca se infló un poco y luego se estrechó sobre la culata de su ar. Finalmente, su antebrazo se expandió hasta adoptar la forma de la empuñadura y la culata de un rifle de francotirador. Todo el antebrazo y la mano de Izuku palpitaron al percibir una textura metálica y adquirieron un tono púrpura, mientras que en el codo, el color púrpura delineó las venas de Izuku antes de desaparecer en su bíceps. Al ver el brazo de Izuku, la presidenta levantó la vista y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Era diferente a la de Lady Nagan, pero igual al fin y al cabo. Cualquiera que lo viera solo vería a Lady Nagan y llamaría a Izuku villano. Y para la mente maleable de un niño de 8 años, por mucho que Inko y Mareo le dijeran a Izuku, terminaría creyendo en esa voz que resonaba con más fuerza. La presidenta no tendría que hacer nada, simplemente debía respetar el tiempo y esperar. Aunque Izuku hubiera llegado a la preparatoria, sus habilidades, su nombre y su peculiaridad lo habrían convertido en el centro de atención. Entonces, la nación, no el mundo entero, lo vería y lo reconocería tal como era. Y cuando la gente exigiera su arresto, la presidenta tendría al héroe perfecto para detenerlo. Así, la presidenta podría mostrarle al mundo la maldad de Izuku, ahora corrupta, que representaba el proyecto Velocity. Entonces, podría establecer su programa de entrenamiento de héroes. Pero por ahora, tendrá paciencia, y ella siempre ha sido una persona muy paciente. Una vez que el brazo de Izuku terminó de transformarse, Enkito terminó de configurar el dispositivo, que resultó ser un cronógrafo. Extendió las patas inferiores hasta que la inmersión quedó a la altura de los brazos de Izuku. Enkito fijó las dos antenas metálicas en su lugar y luego encendió el dispositivo. Cuando la luz verde de la pantalla se encendió y apareció la lectura, Enkito volvió a mirar a Mareo. Mareo miró su portátil y luego levantó el pulgar para indicar que estaba recibiendo todos los datos. Con todo listo, Enkito se giró hacia Izuku y asintió, quien le devolvió el gesto. Mientras Enkito regresaba al grupo, Izuku respiró hondo varias veces y comenzó a acumular presión en su antebrazo. Al seguir ralentizando su respiración, bajó la cabeza para observar su rifle. Al divisar el campo de tiro, Izuku sonrió con suficiencia al ver un objetivo suspendido en el aire. Mareo ya estaba poniendo a prueba a Izuku. «Cuando quieras», dijo Mareo, sin darse cuenta de que Izuku ya estaba empezando a preparar sus tiros. Izuku tardó unos segundos en alinear su disparo con el objetivo y, tras exhalar, flexionó todo su brazo derecho. Inmediatamente, todos se taparon los oídos al oír la bala romper la barrera del sonido. Había aprendido que, si bien no era necesario flexionar el brazo derecho para disparar, Izuku había descubierto que al concentrarse en él, podía disparar a mayor velocidad. El brazo de Izuku retrocedió un poco cuando la bala salió disparada de su brazo y atravesó el cronógrafo. Izuku no se movió para ver la puntuación mientras observaba cómo su bala impactaba en un blanco que Mareo había colocado en secreto al otro lado del edificio. Una vez que la bala impactó en el blanco, Izuku exhaló, se incorporó y comenzó a frotarse el hombro derecho.
Durante el entrenamiento, su hombro derecho se había acostumbrado al retroceso, pero los disparos a mayor presión aún le dejaban una ligera molestia. Izuku continuó frotándose el hombro mientras se ponía de pie y miraba a Mareo, quien le guiñó un ojo y luego miró su monitor. Has alcanzado una velocidad de 6000 pies por segundo, lo que equivale a Mach 5. Bien hecho, joven Midoriya. Dijo Mareo, y luego pulsó algunas teclas de su teclado, lo que provocó que aparecieran más objetivos desde el techo y el suelo. Tienes 50 objetivos que alcanzar. En cuanto te queden 15, empezarán a moverse. A tu ritmo. Izuku asintió y volvió a mirar los objetivos. Todos estaban a diferentes distancias de él. Era similar a la primera vez que Mareo había probado su don, pero esta vez sí tenía importancia. Izuku llevaba 3 años de entrenamiento y se esperaba que le fuera bien en la prueba. Mientras observaba el objetivo, pensó en todo el entrenamiento que había recibido y en lo que hacía que este ejercicio fuera más difícil. Era obvio que una persona normal apuntaría primero a los objetivos más cercanos y luego iría avanzando hacia los más difíciles y lejanos. Normalmente, eso no sería un problema, ya que Izuku había cometido ese error la primera vez y luego descubrió que los últimos 15 objetivos movían. Tras aprender esto, Izuku entrenó para no tener inconveniente en atacar primero a los objetivos más lejanos, pues no había necesidad de complicarle las cosas innecesariamente. Mientras Izuku observaba el objetivo, su mente trazó un patrón a seguir. Un patrón que le permitía moverse rápidamente de un objetivo a otro, dejando intactos los 15 más cercanos. Al posar la vista en el último objetivo, dio un paso al frente y extendió el brazo derecho. Al transformarse, disparó una bala, pillando a todos desprevenidos. La bala surcó el aire e impactó en el primer objetivo, justo en el centro de la diana. Izuku no perdió tiempo, se movió hacia abajo y a la derecha, alcanzando el segundo objetivo. Otro acierto. Con este monumento, Izuku rápidamente iba eliminando cada objetivo, moviéndose de forma aparentemente aleatoria, y cuando pasaba de largo un objetivo y no lo alcanzaba, la presidenta sonreía con sorna. Para ella, parecía que Izuku estaba eliminando objetivos al azar y había fallado uno porque se movía demasiado rápido y parecía más preocupado por divertirse. No fue la única en darse cuenta. El primer ministro Renzo había vigilado de cerca a Izuku mientras se desplazaba de un objetivo a otro, y su trayectoria, aparentemente aleatoria, le llamó la atención. Su pasado en el ejército japonés le había proporcionado la habilidad para reconocer los movimientos de Izuku. Izuku podría haber atacado primero el objetivo más cercano y luego haber retrocedido, de no ser por el último movimiento de los últimos 15. Si bien aún no estaba claro en qué tipo de hombre se convertiría Izuku, en ese momento, el primer ministro Renzo pudo apreciar la gran habilidad que poseía a tan corta edad. Cuando Izuku acertó al objetivo número 34, hizo una breve pausa en su disparo y observó los últimos 15. Estos últimos temblaron y luego comenzaron a moverse por la habitación, con patrones que parecían aleatorios. Izuku esperó unos segundos, observando los movimientos aparentemente erráticos de los objetivos. Sin embargo, comenzó a percibir un patrón y sonrió con picardía mientras disparaba repentinamente a uno de ellos. Su disparo pareció ir bajo y a la izquierda, pero de repente el objetivo se movió hacia abajo y a la izquierda, permitiendo que el disparo de Izuku diera en el blanco. Izuku movió el brazo y disparó 3 balas, alcanzando 3 objetivos más. Luego, hizo una pausa de 5 segundos y, sin mover el brazo, disparó 2 balas. Ambas se movieron en línea recta, pero la primera impactó en un objetivo, creando un agujero que la segunda aprovechó para atravesarlo y alcanzar otro objetivo que se encontraba detrás del primero. Izuku sonrió tras su disparo, pero luego notó que los últimos 8 objetivos se movían más rápido y su patrón había cambiado. Miró a Mareo, que mantenía un semblante serio. Izuku negó con la cabeza. Mareo siempre buscaba nuevos ejercicios o los hacía más difíciles. Izuku volvió a apuntar, pero esta vez tardó casi un minuto en disparar de nuevo. Mientras seguía con la vista los últimos 7 objetivos, su visión empezó a nublarse. Quiso parpadear, pero entonces su visión se aclaró y su campo visual se amplió. Ya no tenía que moverse de un objetivo a otro para seguirlos. Sus ojos podían seguirlos a todos a la vez. Izuku levantó una ceja ante esta visión repentina. Sabía que tenía visión mejorada, lo que le permitía ver a mayor distancia, pero procesar toda esa información a la vez era algo nuevo para él. Sin embargo, su brazo se movía lentamente hacia la posición correcta. Una vez que su brazo dejó de moverse, Izuku no dudó en disparar, sabiendo que daría justo donde debía.
Aún así, Izuku se sorprendió un poco cuando la bala impactó, pero entonces su brazo comenzó a moverse de nuevo. En cada posición, disparó y luego se movió rápidamente a la siguiente. Al disparar la última bala, Izuku parpadeó, y los últimos segundos se volvieron borrosos. Bien hecho, joven Midoriya. Completaste el recorrido en 3 minutos y 31 segundos, un nuevo récord, dijo Mareo, y luego miró al primer ministro Renzo. Siento la necesidad de señalar que el joven Midoriya acertó en el blanco en todo. Un punto que no era necesario mencionar y que no afecta mis decisiones, pero que agradezco enormemente. El primer ministro Renzo dijo. Ahora bien, creo que usted afirmó que la segunda fase consistiría en demostrar su fuerza física. Sí. Como es habitual en Japón, a partir de la escuela secundaria, cada año todos los estudiantes deben completar 8 pruebas sin sus peculiaridades. Estas pruebas se utilizan para marcar y hacer un seguimiento de su progreso durante la secundaria y el bachillerato, y para evaluar diferentes atributos de fuerza, velocidad y flexibilidad, aunque por cuestiones de tiempo eliminaremos la prueba de resistencia. Comenzaremos con la carrera de 50 metros. Mareo explicó y luego se giró hacia sus empleados y asintió. Todos comenzaron rápidamente a preparar el equipo necesario para las diferentes pruebas. Para los 50 metros, colocaron 2 sensores láser a 50 metros de distancia que iniciarían un cronómetro cuando alguien rompiera el primer láser y lo detendrían cuando rompieran el segundo. Una vez que esto y más estuvo listo, Mareo llamó a los 2 chicos y los hizo alinearse en el primer láser. Bakugo fue el primero, y cuando sonó el disparo de salida, salió disparado hacia el segundo sensor. Voló por la pista y logró obtener un 45-4 anunciado por la máquina al final de los 50 metros. Bakugo celebró un poco mientras le dedicaba una sonrisa a su mejor amigo. Después de que Enkito reiniciara el cronómetro, fue el turno de Izuku. Caminó hacia el primer láser y miró a lo largo de los 50 metros hacia el segundo láser. Respiró hondo y, al sonar el disparo de salida, Izuku exhaló y se impulsó con todas sus fuerzas. Salió disparado hacia adelante y rápidamente extendió su pie izquierdo hacia adelante. Al apoyarlo, desplazó su peso hacia adelante. Esto le permitió mantener una velocidad cercana a su máximo, lo que le valió una puntuación de 44,5. Ja, Kak-chan, parece que gané esta vez, dijo Izuku mientras disminuía la velocidad, luego se dio la vuelta y regresó con el grupo. Bakugo tenía los brazos cruzados y no parecía muy contento. Quería ser el mejor, el número 1. Para él, eso significaba ser el más rápido, el más fuerte, el mejor en todo. No te confíes, solo es una de 6. Bakugo señaló que se aseguraría de regresar y ganar la siguiente prueba. Sí, joven Bakugo, ahora es el momento de la prueba de fuerza de agarre, dijo Mareo, acercándose al chico y extendiéndole 2 medidores de fuerza. Cada uno sujetará este aparato con la mano derecha durante 3 segundos. Repita esto 3 veces y luego cambie de mano. Bakugo e Izuku asintieron y tomaron los dispositivos. Los sostuvieron en su mano derecha y Mareo dijo: comiencen. Bakugo e Izuku tiraron de las asas con todas sus fuerzas. Después de 3 segundos, Mareo dijo: suelten. Bakugo e Izuku soltaron sus dispositivos y Mareo leyó sus números. Bakugo, tienes 50 kilogramos. Midoriya, 75 kilogramos. Y otra vez. Izuku exhaló y cerró la mano derecha con todas sus fuerzas. Sus nudillos se pusieron blancos al instante por la presión. Durante los siguientes 3 segundos, Izuku sintió como los músculos de sus dedos se contraían para ejercer toda la fuerza posible. Tras 3 segundos, Mareo dijo: suelta. Esta vez Bakugo consiguió 58, e Izuku 78. Otra vez. Izuku cerró el puño derecho por tercera vez, y toda su mano se puso blanca al bajar la palanca. Sintió que le temblaba un poco la mano, pero se negó a soltar el dedo hasta que se anunciara el final del tiempo. Pareció un minuto entero antes de que Mareo los liberara. Izuku miró el dispositivo que tenían en sus manos y vio que él había obtenido un 80, mientras que Bakugo había obtenido otro 58. Joven Bakugo, tu promedio fue de 55, y joven Midoriya, de 77. Ahora, con la mano izquierda, dijo Mareo mientras Bakugo e Izuku sacudían sus manos derechas para ver cómo la sangre volvía a circular antes de cambiar a la izquierda. Tras repetir el ejercicio, Bakugo obtuvo un promedio de 51, mientras que la puntuación de Izuku bajó a 45. Esta bajada le valió a Izuku una sonrisa burlona de Bakugo. A continuación, le tocó el salto de longitud sin impulso. Esta vez, Izuku fue el primero.
Se colocó al borde de un foso de arena. A tu ritmo, dijo Mareo. Izuku dio unos cuantos saltos cortos y levantó las piernas para calentarlas un poco, luego empezó a balancear los brazos hacia adelante y hacia atrás. Al balancear los brazos hacia atrás, se agachó, y al volver a subirlos, saltó hacia adelante lo más lejos que pudo. En el aire, Izuku adoptó la postura de un saltador de longitud olímpico y, al aterrizar en el foso de arena, rodó para evitar torcerse un tobillo. Izuku se puso rápidamente de pie y vio que había saltado un poco menos de 3 metros, bastante por encima del promedio para alguien de su edad y estatura. Sin embargo, cuando Bakugo se adelantó y se lanzó al arenero, superó a Izuku con un salto de 3,4 metros. Izuku sonrió y se dejó caer un poco mientras Bakugo se levantaba y se sacudía el polvo. Bakugo le dedicó una enorme sonrisa a su mejor amigo, mientras que Izuku le devolvió la sonrisa sacándole la lengua. Su rivalidad se interrumpió cuando Enkito se acercó y les entregó 2 pelotas grises. Muy bien, para esta prueba deben lanzar las pelotas lo más lejos que puedan, dijo Mareo, ganándose una mirada de confusión de Izuku y Bakugo. Ninguno de los dos podía creer que fuera una prueba real. Era demasiado simple. Y como siempre, Bakugo tenía que convertirlo en una competición. Bakugo hizo girar la pelota en su mano mientras miraba a Izuku y dijo: el que la lance más lejos se lleva el almuerzo gratis del otro. Parece que la tía Mitsuki me invita a comer, dijo Izuku mientras lanzaba la pelota al aire con suavidad antes de atraparla. Dejó que la pelota rodara por su brazo antes de impulsarla de nuevo al aire y atraparla otra vez. Luego, Izuku dio un paso adelante hasta una línea que Enkito había trazado en el suelo. Se paró en la línea y luego echó el pie y el brazo derechos hacia atrás mientras apoyaba el pie izquierdo contra el suelo. Con un suspiro, Izuku desplazó su peso hacia adelante mientras extendía el brazo derecho. En el último segundo, Izuku movió la muñeca hacia adelante y lanzó las pelotas al aire. La pelota salió disparada por el aire, girando mientras describía un arco hasta que empezó a disminuir su velocidad y finalmente cayó suavemente al suelo. 18,3 metros, dijo Enkito, mirando su tableta. Bakugo rió mientras daba un paso al frente. De manera similar, Bakugo lanzó la pelota al aire, donde permaneció suspendida más tiempo que la de Izuku. Esto hizo parecer que llegaría más lejos, pero de repente perdió todo impulso. Esto provocó que la pelota cayera al suelo y rebotara un poco. 17,9 metros, dijo Enkito mientras la puntuación de Bakugo aparecía junto a la de Izuku en su tableta. Buen trabajo, chicos. Ahora toca abdominales, dijo Mareo. Izuku y Bakugo se tiraron al suelo inmediatamente y se prepararon. Mareo puso en marcha el cronómetro, y ambos comenzaron a hacer abdominales. Al principio, Bakugo iba más rápido, haciendo fácilmente más repeticiones que Izuku. Pero al llegar a los 2 minutos y medio, Bakugo empezó a bajar el ritmo, mientras que Izuku mantuvo su paso constante y se volvió demasiado lento para seguirle el ritmo. En el momento en que Mareo dijo que faltaban 5 minutos, Izuku y Bakugo cayeron al suelo, jadeando. Mareo les dio unos segundos para recuperar el aliento antes de preguntar: ¿cuántos minutos llevas? 102, dijeron Izuku y Bakugo al unísono. Mareo no lo cuestionó, ya que él también había estado contando y no le sorprendió que obtuvieran la misma puntuación, pues entrenaban juntos y tenían niveles de fuerza similares. A continuación, vino la prueba de tocarse la punta del pie sentado. Como Izuku estaba más especializado en judo, logró tocar 10 centímetros, mientras que Bakugo solo llegó a 6. Algo que no le gustó nada a Bakugo, ya que, según sus cálculos, iba perdiendo en general. Para la prueba final, hubo pasos laterales repetitivos. A ambos chicos se les indicó que se colocaran entre 2 conos separados por 1,5 metros. Al sonar el disparo de salida, comenzaron a saltar de un lado a otro entre los conos. Después de 5 minutos, Mareo les preguntó cuánto habían contado, y ambos respondieron: 245. Impresionante, muchachos. Lo han hecho muy bien y han logrado la misma puntuación que un estudiante promedio de secundaria. Bien hecho. Ahora les toca su combate. Tienen 10 minutos para descansar y cambiarse, dijo Mareo, señalando el vestuario que tenía detrás. Izuku y Bakugo asintieron y se dirigieron al vestuario. Mientras descansaban y se ponían sus uniformes de artes marciales, Mareo miró a la presidenta, y el primer ministro Renzo preguntó: ¿tiene alguna opinión que quiera expresar? Han hecho un buen trabajo entrenando a estos chicos, de eso no hay duda. Sin embargo, nunca hubo dudas ni preocupaciones al respecto.
Quizás no quieran creer que sea una preocupación, pero por mucho que lo nieguen, la cuestión del carácter de esos chicos los acompañará de por vida, dijo la presidenta. Mareo asintió, luego vio cómo las fosas nasales de Inco se dilataban y un pequeño resplandor verde emanaba de sus ojos. Señora presidenta, el carácter de una persona no se puede definir hasta que se tiene la oportunidad de definirlo. Puede que usted no quiera creer que son diferentes de como los ve, pero llegará un día en que su preocupación ya no será comprensible. Mareo se giró hacia su monitor, pero la presidenta aún no había terminado. Claramente no entiende lo que está haciendo aquí. Izuku Midoriya, cuanto más lo entrene, mayor será el problema que representará en el futuro. Cuando se dé cuenta de eso, será demasiado tarde para solucionarlo. Mareo negó con la cabeza mientras seguía revisando los datos de la prueba. Miró a Enkito y susurró. Acércate a la señora Midoriya e impídele que haga alguna tontería. Enkito asintió, pero comenzó a moverse. Entonces Mareo se dirigió a la señora presidenta y dijo. Puede que sea cierto, pero creo que ese día será usted quien aprenda algo. La presidenta, con un bufido, se acercó a Mareo. Olvidaste tu lugar, pues tu puesto al frente del proyecto Velocity ha sido y puede volver a ser revocado. Quizás logres superar la prueba y convertir a esos chicos en héroes, pero al final fracasarás en tu objetivo. Elegiste a la persona equivocada. Tsutsumi no era tan buena como creías. A Mareo no le inmutó el arrebato de la señora presidenta, ni que Enkito tuviera que retener a Inko. Enkito, creo que sería mejor para todos, especialmente para la señora Midoriya, si la acompañas fuera del edificio por un tiempo. Enkito asintió mientras tiraba de Inko hacia la puerta del ascensor. Al acercarse, Enkito notó que el blazer de la presidenta comenzaba a brillar. Rápidamente le tapó los ojos a Inko, y el brillo desapareció cuando Enkito pulsó el botón con la cadera. Por suerte, el ascensor se abrió enseguida. Enkito arrastró a Inko hasta el ascensor y le dijo. No deberías haber hecho eso. Puede que la presidenta no se haya dado cuenta, pero el primer ministro seguro que sí. Inko siguió forcejeando, pero con la presidenta fuera de su vista, no había nada que pudiera hacerle a esa miserable mujer. Y con el don de fuerza de Enkito, Inko no iba a poder escapar. Inko respiró hondo y dejó de forcejear, indicándole a Enkito que podía ser liberada. Sé perfectamente de lo que son capaces. Pero no puedo ver ni hablar con el amor de mi vida, mi hermana está en la cárcel y hablan como si mi hijo debiera estar con ella. Un niño al que le he mentido todos los días, que crezca en un hogar basado en una fuente de mentiras. Si alguna vez descubre la verdad, no me preocupa que se convierta en un villano, pero quedará destrozado igualmente. Perderé toda la confianza que tengo en él. Demuéstrales que se equivocan, como Mareo espera que puedas hacer. Gánate la confianza suficiente de tu hijo para que, si aprende la lección, siga acudiendo a ti cuando lo necesite, dijo Enkito mientras ponía una mano sobre el hombro de Inko. ¿Qué? Dijo Inko, mirando a Enkito. Mareo se me acercó hace unos días y me preguntó si era buena idea que vinieras. Sabía que la presidenta iba a mencionar a tu hermana, como lo había hecho en todas las conversaciones durante los últimos 2 años. Y sabía que no te iba a gustar lo que tuviera que decir. Así que se me acercó y me preguntó si creía que era buena idea traerte o si tu amigo debería haber traído a los chicos para su examen, dijo Enkito. ¿Qué dijiste? Preguntó Inko. Le dije que no debería ser una pregunta, ya que usted es una de las personas más sensatas que conozco y tengo el honor de conocerle. Puede que no le guste lo que la señora presidenta diga sobre su hermana y su hijo, pero usted, más que nadie, debería saber lo que ella está intentando hacer, dijo Enkito. Inko respiró hondo y guardó silencio un momento. Cuando habló, dijo. Gracias, Enkito, por impedirme arruinar la vida de mi hijo. Aprecio tu confianza, pero creo que lo mejor sería que terminara el examen afuera. Enkito asintió cuando sonó el timbre del ascensor y se abrió la puerta del primer piso. Inko salió y entonces Enkito exclamó. Estarán bien, solo les queda el spar. La puerta se cerró antes de que Inko pudiera interrogar a Enkito. ¿Y qué hay de la fase 3, oh Mareo? ¿Todavía crees que puedes hacer ese truco? Bueno gente, esos fueron los capítulos número 7 y 8, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.